Hola, hola, hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien porque hoy, chicos y chicas, tenemos un tema que me emociona. Y es que, como ya habrán visto en el título, hoy vamos a hablar del romántico y espectacular gesto de Kerem Bürsin, sin nuestro Kerem, declarándole su amor a Hande Erçel, nuestra Hande. Con y aquí viene lo bueno, un coche lleno de rosas. Imagínense la escena. Bueno, antes de que sigamos divagando y yo empiece a fangirlear, quiero darles la bienvenida a este espacio donde hablamos de todo lo que nos apasiona, novelas turcas, chismes, curiosidades y por supuesto nuestros actores y actrices favoritos. Si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de mis vídeos. Me ayudarías muchísimo. Y si ya eres parte de esta familia, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Siempre es un placer compartir con ustedes. Pero bueno, a lo que vinimos. Todos los que seguimos de cerca la relación de Kerem y Hande, y sé que somos muchos, hemos sido testigos de una historia de amor que honestamente nos ha hecho soñar. Desde que se conocieron en el set de Love is in the Air, la química fue innegable. Las miradas, las sonrisas, la complicidad. Era imposible no darse cuenta de que algo especial estaba sucediendo. Y claro, la curiosidad nos invadió a todos, ¿verdad? Empezamos a seguir cada pista, cada publicación en redes sociales, cada comentario, éramos detectives. Y la verdad, los primeros indicios de romance fueron bastante sutiles, como suele ocurrir en estos casos. Fotos juntos, cenas en restaurantes, escapadas, pero todo muy discreto, muy cuidado. Pero, ¿qué podemos esperar? Son famosos. La privacidad es un tesoro, pero la curiosidad es inmensa. Sin embargo, a medida que el tiempo pasaba, las evidencias se hacían más contundentes. Ya no eran solo fotos, sino también mensajes más directos, declaraciones sutiles, y por supuesto, gestos que hablaban por sí solos. Y fue en ese momento cuando la relación se hizo oficial, que todos suspiramos y dijimos lo sabíamos. Y aquí es donde entra en juego el famoso coche de rosas. Para los que no lo recuerden o para los que sean nuevos en el mundo de Kerem y Hande, este gesto fue, sin duda, uno de los momentos más románticos y espectaculares de su relación. Fue una declaración de amor pública, grandiosa, de película. Imaginemos la escena: Hande, probablemente sin sospechar nada, llega a un lugar, y se encuentra con un coche precioso, repleto de rosas rojas. Rosas rojas. El color del amor, de la pasión, de la entrega. Un espectáculo visual. La imagen, chicos, es simplemente inolvidable. El coche no solo estaba cubierto de flores, sino que también tenía detalles especiales, mensajes personalizados, quizá globos, no hay muchos detalles, pero la esencia es la misma, un derroche de romanticismo. Y Kerem ahí, esperando a Hande con una sonrisa de oreja a oreja, con la mirada llena de amor. ¡Ay, qué envidia sana! La reacción de Hande, por supuesto, fue de sorpresa, emoción y felicidad. No podríamos esperar menos, ¿verdad? Este gesto, amigos, fue mucho más que un simple regalo. Fue una declaración de amor, una demostración pública de lo mucho que Kerem quería y valoraba a Hande. Fue una forma de decirle al mundo entero: ella es mía, y la amo. Y eso, chicas y chicos, es algo muy significativo. En un mundo donde a veces es difícil expresar los sentimientos, donde la gente se esconde tras la frialdad y la indiferencia, ver un gesto así, tan auténtico y romántico, es un soplo de aire fresco. ¿Y por qué es tan importante este gesto? Porque nos demuestra que el amor, el verdadero amor, existe. Que los cuentos de hadas, aunque parezcan lejanos, pueden hacerse realidad. Que hay hombres que no tienen miedo de demostrar sus sentimientos, que se atreven a ser románticos, que no se avergüenzan de expresar lo que sienten. Y Kerem, en este caso, fue el ejemplo perfecto. Además, este gesto también nos habla de la personalidad de Kerem. Es un hombre detallista, apasionado, creativo. Un hombre que se preocupa por los pequeños detalles, que sabe cómo sorprender y hacer feliz a la persona que ama. Y eso, amigos, es algo que todas las mujeres deseamos encontrar en una pareja. Al final, los pequeños gestos son los que cuentan. Son los que construyen la relación, los que la fortalecen, los que demuestran el cariño y el respeto. Y la verdad, este gesto del coche de rosas no solo fue un momento romántico, sino que también tuvo un impacto mediático importante. Las fotos, los vídeos, las noticias, todo el mundo hablaba de Kerem y Hande.
Su relación se convirtió en un tema de conversación recurrente, en un ejemplo a seguir. Muchos soñábamos con tener una historia de amor como la de ellos, con ser correspondidos de esa manera. Pero, ¿qué más sabemos sobre este gesto? Lamentablemente no hay muchos detalles precisos. No sabemos ese. Y fue el día de su aniversario, o si fue un día cualquiera. No sabemos quiénes más estaban presentes, o si fue algo completamente íntimo. La información es escasa, y eso en parte alimenta la magia del momento. Lo que sí sabemos es que fue un momento inolvidable, tanto para ellos como para todos los que seguimos su historia. Y hablando de la historia de Kerem y Hande, ¿qué podemos decir sobre su relación en general? Fue una relación intensa, llena de amor, de pasión, de momentos inolvidables. Compartieron viajes, proyectos, risas y, por supuesto, también algunos desafíos. Como cualquier pareja, tuvieron sus altibajos, sus momentos de felicidad y sus momentos de crisis. Pero en general, fueron una pareja ejemplar, que nos demostró que el amor puede ser posible, que puede ser real. Y aunque la relación terminó, algo que a muchos nos rompió el corazón, el legado de Kerem y Hande como pareja sigue presente. Nos dejaron un ejemplo de cómo dos personas pueden amarse, respetarse y apoyarse mutuamente. Nos demostraron que el amor no tiene fronteras, ni barreras, ni limitaciones. Y nos enseñaron que aunque una relación termine, los recuerdos y el cariño pueden permanecer para siempre. Ahora bien, y para que nos pongamos un poquito más en contexto, es importante recordar que Kerem Bürsin, además de ser un actor talentosísimo, es un hombre muy atento y detallista. Siempre se ha caracterizado por ser muy cercano a sus fans, por responder preguntas, por interactuar en redes sociales. Es un hombre que se preocupa por su imagen, por lo que dice y por cómo se relaciona con los demás. Y en ese sentido, el gesto del coche de rosas encaja perfectamente con su personalidad. Es un hombre romántico, detallista, que no tiene miedo de demostrar sus sentimientos. Por otro lado, Hande Erçel también es una persona muy especial. Es una mujer talentosa, hermosa y con una gran sensibilidad. Es una actriz muy querida por el público y siempre se ha mostrado cercana y agradecida por el cariño que recibe. Y en ese sentido, el gesto de Kerem, sin duda, le hizo muy feliz. Ahora bien, hablando un poco más en detalle sobre el gesto, podemos imaginar la planificación que hubo detrás. Pensar en el coche, elegir las rosas, coordinar la entrega, elegir el lugar, todo requería una logística importante. Y es que, amigos, el romanticismo no es algo que surge de la nada. Requiere planificación, dedicación y, sobre todo, mucho amor. Además, este gesto también nos habla de la importancia de la comunicación en una relación. Para que un gesto romántico tenga éxito, es necesario que haya una buena comunicación entre ambas personas. Es necesario que ambos se sientan cómodos, que se sientan amados, y que se sientan valorados. Y en el caso de Kerem y Hande parece que la comunicación era muy buena, ya que su relación se basaba en el respeto, el cariño y la confianza. Y volviendo al tema del coche de rosas, es importante destacar que este gesto no solo fue romántico, sino también muy original. No es algo que se vea todos los días y eso, sin duda, hizo que fuera aún más especial. Kerem con este gesto demostró que estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para hacer feliz a Hande y eso, amigos, es algo que todas las mujeres valoramos mucho. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones podemos sacar de la historia de amor de Kerem y Hande? Pues bien, en primer lugar, podemos aprender que el amor es posible. Que no debemos tener miedo a enamorarnos, a expresar nuestros sentimientos y a vivir intensamente. En segundo lugar, podemos aprender que los pequeños gestos son importantes. Que no debemos subestimar el poder de una flor, de una carta, de un abrazo, o de un coche lleno de rosas. En tercer lugar, podemos aprender que la comunicación es fundamental en una relación. Que debemos hablar, escuchar y compartir nuestros sentimientos. Y por último podemos aprender que el amor, aunque a veces duela, siempre vale la pena. Y ahora, chicos y chicas, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan emocionado conmigo, y que hayan disfrutado de esta historia de amor. Sé que muchos de ustedes son fans de Kerem y Hande, y sé que a todos nos gusta soñar con el amor, con encontrar a esa persona especial que nos haga felices. Así que, para resumir, hoy hablamos del espectacular gesto de Kerem Bürsin, declarándole su amor a Hande Erçel con un coche de rosas. Un gesto romántico inolvidable y que nos demostró el poder del amor.
Un gesto que nos hizo soñar, que nos emocionó, y que nos dejó claro que el amor, el verdadero amor, existe. Y como siempre, muchísimas gracias por ver este vídeo. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. ¿Qué les pareció el gesto de Kerem? ¿Les gustaría que les hicieran algo así? ¿Qué es lo que más valoran en una relación? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan. Y no olviden darle me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Y recuerden, cada like, cada comentario, cada suscripción me ayuda muchísimo. Un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.